Chicas, chicos, hola, soy la doctora Claudia Teresa Cedillo Rojas y el día de hoy vamos a continuar hablando de algunos temas relacionados con el módulo de nariz y senos paranasales. En esta ocasión abordaremos rinitis alérgica. Acompáñenme. Empecemos hablando de algunas generalidades, como que es una inflamación crónica de la mucosa nasal causada por una hipersensibilidad inmediata mediada por IgE, eso debemos de tenerlo muy presente, hipersensibilidad inmediata mediada por IgE. El 80% de los pacientes que van a cursar con esta patología van a ser niños y solo un 20% serán adultos jóvenes. Por lo tanto, es considerada la patología crónica más frecuente en menores de 18 años. Hablando de la fisiopatología, debemos de recordar que el alergeno al cual es sensible mi paciente va a ser inhalado a través de las fosas nasales y se va a dosar a 2 moléculas de IgE que están adheridas al mastocito. Esta unión del alergeno con las 2 moléculas de IgE va a favorecer la degranulación del mastocito, por lo tanto, la liberación de todos los mediadores preformados que se encuentran en el interior de este mastocito. A esta etapa se le conoce como una etapa inmediata o también llamada reacción humoral, que va a ocurrir en los primeros 10 a 15 minutos posteriores a la exposición al alergeno. Y vean ustedes cómo se liberan diferentes mediadores, pero principalmente está la histamina. Aparecen por ahí prostaglandinas, leucotrienos, quimasas, el PAF, los leucotrienos, los agentes quimiotácticos que van a atraer mayor cantidad de células inflamatorias al sitio de la lesión, específicamente a eosinófilos, ¿sí? Y todos estos mediadores van a favorecer los síntomas característicos de esta primera etapa en nuestros pacientes con rinitis alérgica, que va a ser la vasodilatación, que va a provocar por ende edema, obstrucción nasal, va a ser un aumento en la producción de moco, se va a favorecer también una migración y adhesión de activación de leucocitos, también se va a producir una estimulación por parte de las terminaciones nerviosas del trigémino y entonces se van a presentar los estornudos en salva, el prurito. Esto ocurre entonces en los primeros 10 a 15 minutos en esta etapa inmediata. Posterior a esto, se va a presentar entonces ahora lo que es la etapa tardía o también llamada fase de reacción celular. Esta etapa se va a presentar de 4 a 6 horas posterior a la primera etapa, a la primera exposición, perdón, y puede durar hasta 48 o incluso 72 horas posterior a esto. Esta etapa se va a deber a los fosfolípidos de membrana en estas células inflamatorias y a través de la vía del ciclo del ácido araquidónico, bueno, pues que tiene 2 vías, como ya sabemos, lo que es la de la lipoxigenasa y lo de la que es la ciclooxigenasa, se van a liberar leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos y ¿qué es lo que van a producir estas sustancias? Bueno, pues la vasodilatación y por ende la perpetuidad del proceso inflamatorio. Por lo tanto, en esta etapa, el paciente se queja sobre todo de una obstrucción nasal importante. Una vez comprendida la fisiopatología de la rinitis alérgica, podemos inferir cuáles son los síntomas característicos de esta enfermedad y entonces tenemos que aparece por ahí lo que es la obstrucción nasal, la rinorrea anterior hialina, muy importante, tiene que ser de características hialinas. Los estornudos en salva, que ya lo habíamos visto en otros videos, que se caracteriza por la presencia de 8 o más estornudos en un mismo momento. Y el prurito nasal. Son los síntomas cardinales. Pueden estar presentes también otros como la hiposmia y la epistaxis. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en la exploración física de los pacientes con rinitis alérgica? Bueno, pues punto número 1, la inspección nos va a demostrar estigmas alérgicos típicos de este tipo de pacientes. Y entonces aparece lo que es el saludo alérgico, que es este hecho de que el niño se frote, el niño o el paciente adulto, se frote su naricita con toda la palma de la mano. El hecho de que se esté frotando su nariz, a esto se le conoce como saludo alérgico, pero el hecho de que se esté frotando su nariz continuamente va a favorecer que se formen aquí en el dorso nasal que les estoy señalando la presencia de unas arruguitas o unas líneas que se conocen como líneas nasales. Otro signo característico es las líneas de Denier. Las líneas de Denier
que están marcadas en la diapositiva, son unas pequeñas arrugas que se encuentran en el párpado inferior y que es una contractura de este músculo palpebral inferior. Otro signo característico es la conjuntivitis y también la aparición de unas ojeras, como lo podemos ver en la imagen. Posterior a la inspección, sabemos que el siguiente paso de nuestra exploración física de nariz es la rinoscopía anterior. ¿Y qué voy a encontrar característico en este tipo de pacientes? Pues vamos a observar que tenemos la mucosa del septum, se va a encontrar pálida. Van a estar presentes unos hilitos de moco que se conocen como puentes de moco hialino, que están ustedes viendo ahí, ¿sí? Estos puentes de moco hialino que van de lo que es la pared medial a la pared lateral de la nariz son característicos de este tipo de pacientes. Sin embargo, lo vamos a observar también en otro tipo de rinitis no alérgicas que veremos más adelante. Y por último, en la rinoscopía anterior observaremos también la presencia de estos cornetes hipertróficos, como se ven en la imagen, hipertróficos y de color violáceo. Veamos esta otra imagen, en donde también observamos este cornete inferior sobre todo, hipertrófico y de color violáceo. De tal forma que entonces tenemos tres características en la rinoscopía anterior que nos hacen pensar en un problema de rinitis alérgica, que son mucosa del septum pálida, puentes de moco hialino y cornetes hipertróficos y violáceos. Hablemos del diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Con base en qué? Bueno, en varios aspectos. Punto número 1, tenemos lo que es la historia clínica. La mayoría de nuestros pacientes refieren o cuentan con antecedentes familiares de alergias. A eso vamos a sumarle lo que es el cuadro clínico, que ya lo habíamos mencionado con anterioridad y que debemos de tener presentes nuestros 4 síntomas cardinales que dijimos: obstrucción nasal, rinorrea anterior hialina, estornudos en salva y prurito nasal como principales síntomas. Después, la exploración física. ¿Y qué mencionamos que debemos de tomar en consideración en la exploración física? Bueno, pues los estigmas alérgicos, caracterizados por el saludo alérgico, las líneas nasales, las líneas de Denier, las ojeras, la conjuntivitis. Y además, a la rinoscopía anterior mencionamos que vamos a encontrar lo que es el septum pálido, la mucosa del septum pálido, puentes de moco hialino y cornetes hipertróficos y violáceos. Con todo esto, nos hace pensar en un problema de rinitis alérgica. Muchas veces esos pacientes que acuden al consultorio con aparentes cuadros gripales de repetición, quizás no son cuadros gripales, quizás es un problema de rinitis alérgica. Y entonces, con todos estos datos que tengo yo, puedo solicitar un perfil que me hace pensar en un problema de tipo alérgico. Y mis estudios básicos a solicitar serán biometría hemática, con la finalidad de ir a buscar una eosinofilia en sangre periférica, eosinófilos en moco nasal. Recordemos que en esta liberación de los mediadores del mastocito había una liberación de agentes quimiotácticos que atraen más células inflamatorias al sitio de la lesión, como lo mencionamos hace unos momentos, y sobre todo eosinófilos son los que llegan más a la mucosa nasal. De tal forma que entonces, si yo voy y busco eosinófilos intencionalmente en la mucosa nasal, lo más probable es que encuentre presentes este tipo de células a ese nivel. Lo ideal es solicitar 3 estudios en diferentes días, es decir, una serie de una prueba en diferente día. Y finalmente tenemos la determinación de IgE sérica. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que la rinitis alérgica es una hipersensibilidad inmediata mediada por IgE, de tal forma que en estos pacientes con rinitis alérgica la IgE se va a ver elevada. Estudios de gabinete, como las radiografías simples, que ya las hemos analizado en un video anterior, y la tomografía de nariz y senos paranasales, se utilizan básicamente para hacer diagnósticos diferenciales, es decir, buscar rinosinusitis crónicas, buscar desviaciones septales, buscar la presencia de alguna tumoración, ya sea un tumor benigno como los pólipos, pero es más que nada para hacer diagnósticos diferenciales. La única prueba que es completamente diagnóstica es las pruebas cutáneas. Esta sí nos va a dar el diagnóstico certero de esta enfermedad. Sin embargo, estas pruebas cutáneas solamente las realiza el especialista en alergología, que son los que van a realizar este tipo de estudios para poder llegar al diagnóstico definitivo. Finalmente, hablemos del tratamiento.
El tratamiento lo vamos a dividir en 3 grandes grupos, lo que es el no farmacológico, el farmacológico y la inmunoterapia. Hablando del no farmacológico, ¿en qué consiste este no farmacológico? Bueno, pues básicamente en el control de los factores desencadenantes. Yo no sé si mi paciente sea alérgico a la caspa de su mascota, de su perro, si sea alérgico a las plantas, si sea alérgico al polvo. Vaya, desconozco a qué pueda ser alérgico. Entonces, estoy obligado a tratar de controlar los posibles factores. Llámese entonces, punto número 1, vamos a sugerir que no haya plantas, flores, dentro de la habitación de nuestro paciente, dentro de su casa. Otro punto es mascotas. No mascotas, no perro, no gato, para evitar que esto pueda estar desencadenándole las alergias. Alfombras, no tapetes en la casa, pero principalmente en la habitación de nuestro paciente. Y lo que vamos a recomendar es el cambio continuo de la ropa de cama. Se sugiere que hay que estar cambiando la ropa de cama siquiera unas 2 veces a la semana, lavarla con agua caliente, exponerla al sol para evitar los ácaros, que es uno de los principales alergenos, aunque ya sabemos que no es el ácaro en sí, sino son sus deposiciones. Y tenemos también a favorecer una adecuada ventilación de la habitación con la finalidad de que no guarde humedad y que esto pudiera ser un factor desencadenante de la rinitis. Hablando ahora del aspecto farmacológico, sabemos que entonces los medicamentos que más se utilizan son los antihistamínicos, ya sea solos o en combinación con algún vasoconstrictor de tipo sistémico. Los antihistamínicos, cuando se utilizan solos, hay que utilizarlos de segunda generación. Ejemplos, loratadina, desloratadina, fexofenadina principalmente. Cuando los utilizamos en combinación con un vasoconstrictor sistémico, el vasoconstrictor que los acompaña es la fenilefrina. Y bueno, esta combinación de antihistamínico con vasoconstrictor sistémico nos favorece un mejor control de todos los síntomas derivados de la liberación de la histamina y además de la obstrucción nasal. Otro punto importante es el uso de los esteroides. Estos esteroides, que incluso se los voy aquí a subrayar, estos esteroides se han considerado la piedra angular en el tratamiento de la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque esta nos va a controlar todos los síntomas, tanto de la fase aguda como de la fase tardía de la rinitis alérgica. Y controla tanto la obstrucción nasal, la rinorrea, los estornudos, el prurito. Por eso se ha considerado la piedra angular en el tratamiento. Y tenemos también por ahí aparecen los inhibidores de los leucotrienos. Estos inhibidores de los leucotrienos son lo que es el Montelukast principalmente y que se ha utilizado sobre todo para la etapa tardía. Entonces, si retomamos a manera de resumen, ¿qué es lo que voy a dar en mi paciente en una etapa temprana? Bueno, pues lo ideal es el antihistamínico con o sin vasoconstrictor sistémico durante un tiempo corto, estamos hablando de unas 2 semanas, y también le voy a dar los esteroides intranasales. En etapa tardía me quedo con los esteroides intranasales y dependiendo de la sintomatología de mi paciente puedo o no agregar algún inhibidor de los leucotrienos. Finalmente, hablando de la inmunoterapia, esta inmunoterapia está a cargo del alergólogo. Recuerden que él es el único que puede hacer las pruebas cutáneas para determinar a qué es alérgico mi paciente con precisión y con base en eso poder elaborar una vacuna para estársela administrando a estos pacientes. Los tratamientos con inmunoterapia, bueno, pues van de 3 a 5 años dependiendo de cada paciente. Pero básicamente en eso consiste el tratamiento. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero les haya sido de utilidad la información vertida en esto. Recuerden que quedo pendiente de cualquier aclaración, de cualquier duda, de sus preguntas. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.